Bienvenidos. El día de hoy vamos a presentarles los pozos de infiltración. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Cuaycal Cortés, Juan Andrés Ramos, María Fernanda Salazar y quien les habla Valentina Zuluaga. A continuación les vamos a dar unas pequeñas definiciones para que entren en contexto. La primera definición es agua freática. Esta es el agua que se encuentra en el subsuelo, a profundidades que dependen de las diferentes condiciones geológicas que hay pues, a nivel mundial, topográficas y climatológicas pues, de cada región. También se le puede decir que es la superficie del agua que se designa como el nivel de agua freática. También encontramos la segunda, que es infiltración, y pues es el proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el subsuelo. También conocemos el concepto de percolación, que es el movimiento del agua a través después de la entrada, y pues encontramos muchos factores que influyen en la tasa de la infiltración, incluyendo la condición de la superficie del suelo y su cubierta vegetal, con las propiedades del suelo, tales como la porosidad y la conductividad hidráulica, y el contenido de humedad presente en el mismo, así como también la duración de la lluvia y del patrón de drenaje en la cuenca. Podemos ver que la pendiente de la superficie constituye un factor muy importante, puesto que favorece la escorrentía superficial, y si son menos fuertes retienen por más tiempo el agua, favoreciendo la infiltración. Y pues estas pendientes nos ofrecen condiciones mejores para la infiltración que las enteramente planas, ya que pues estas desarrollan a menudo los suelos herméticos, y pues la textura del suelo juega entonces un papel súper importante en el proceso de infiltración, ya que está influida por la pendiente del terreno. También tenemos la capacidad de infiltración, que es la cantidad pues, máxima de agua que puede absorber el suelo pues, en determinadas condiciones. Esta es por el cual pues, el agua penetra en los estratos del agua y de la superficie, y el agua pues primero satisface la deficiencia de la humedad del suelo. Después pues cualquier exceso pasa a formar parte pues, del agua subterránea. Entonces es como un tipo de colador. Esta capacidad también se expresa generalmente pues, en litros por segundo por metro cuadrado. La permeabilidad es una propiedad de formación acuífera, en lo que refiere a su función transmisora o de conducto. La permeabilidad se define como la capacidad de un medio poroso para transmitir el agua, el movimiento del agua de un punto a otro del material que tiene lugar cuando se establece una diferencia de presión o carga entre dos puntos. Y por último, la porosidad es un acuífero que tiene como tiene un volumen que consiste de una abertura o poros, la proporción de su volumen no ocupado por un material sólido. Esta es un índice que indica cuánta agua puede ser almacenada en el material saturado. Esto se expresa generalmente como un porcentaje de volumen bruto del material, aunque la porosidad representa la cantidad de agua que el acuífero puede almacenar. No nos indica cuánta de aquella que puede ser. Ahora vamos con las especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozos de infiltración. Primero que todo, pues la disposición sanitaria de estas aguas residuales, especialmente en diferentes localidades rurales y mar- urbano-marginales. Esta es una de las principales prioridades que tiene la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en cooperación del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias de Ambiente, que pues sus siglas serían CPIS. Estas dos entidades son las encargadas de ver y eh, estar al tanto y pendientes de cada diseño de zanjas y pozos que se realicen en diferentes partes del mundo, ya que pues estos pueden afectar la vida cotidiana de las personas que viven a su alrededor, ya que en las partes, en los lugares donde no hay ni zanjas ni pozos de infiltración, hay simplemente son unos
pozos, entre comillas, por lo general se pueden ver en los fincas o en potreros que ya son muy extensos, en el cual pues para poder llegar con un pozo o zanja, pues es muy complicado. Entonces pues lo que optan es un pequeño pozo al lado de las casas, en el cual llega todos los residuos que salen de los baños y de los lavaplatos y demás sectores de la casa donde producen aguas residuales, en el cual es donde estos se acumulan y mensualmente tienen que pues vaciarlos, ya que esto es algo que la Organización Mundial de la Salud pues tiene decretado. Muy bien, ahora vamos a dar una definición de los pozos. Los pozos son los sistemas subterráneos de almacenamiento temporal de la escorrentía procedente principalmente de los tejados y las azoteas. Mediante esta técnica se consigue desconectar estas aguas de la red principal, disminuyendo así el caudal a circular por la red de alcantarillado. No pueden utilizarse en suelos poco permeables y es recomendable que queden algo por encima del nivel freático para permitir exfiltraciones al terreno. ¿Cómo se puede producir la contaminación del suelo en dichas exfiltraciones? Se aconseja la colocación de algún tipo de filtro en el conducto que transportará el agua hasta el pozo. El suelo en el que se emplean estas técnicas tiene que tener una capacidad de infiltración superior a 12 milímetros y no tiene que tener arcillas que puedan provocar la colmatación, y trabajan con áreas de pequeñas dimensiones en torno a las 2 hectáreas y pues requieren un periodo seco entre tormentas. Hay que tener en cuenta que la distancia mínima al nivel freático sea de 1,2 metros para que puedan darse las filtraciones, y se suelen emplear geotextiles de filtro y separación para envolver el material granular y los desagües de emergencia para, en el supuesto de que se supere la capacidad del depósito de diseño, y poder enviar el agua sobrante a la red del alcantarillado. Perdón, tenía el audio apagado. Pozos o zanjas, también tenemos trincheras para la filtración. Son pozos o zanjas, trincheras con una profundidad de entre más o menos 1 a 3 metros. Estos están rellenos de material granular. En estos se vierte pues la escorrentia desde una superficie impermeable contigua. Estos se recogen para almacenar el agua mientras se infiltra en el terreno natural. Estas son más estrechas y son menos profundas que los pozos, siendo pues más eficientes a la hora de hacerlo desde un punto de vista constructivo. También se utilizan principalmente para el control de la calidad, que también lo podemos emplear como estrategias del control de la cantidad del caudal de escorrente que se da en zonas residenciales de alta o media densidad. Entonces, más o menos es como una regulación. Estas, pues, hay que tener cuidado porque el terreno en lo que se va a instalar, se tiene que tener cuidado evitando siempre localizaciones cerca de las cimentaciones de edificios o carreteras, porque puede causar una desventaja a nivel constructivo en toda la parte. Y pues acá tenemos una imagen de cómo se ve. Las zanjas de infiltración son las más estrechas y menos profundas de los pozos, siendo más eficientes desde el punto de vista constructivo. Se utilizan principalmente para el control de calidad, pero se pueden emplear también como estrategia de control de calidad del caudal de escorrería en zonas residenciales de media alta densidad y en zonas comerciales, aunque hay que tener cuidado con el terreno donde se van a instalar, evitándose siempre localizaciones cerca de los cimientos o edificios de carreteras. Los pozos de infiltración en construcciones de obras nuevas, urbanizaciones requerido la construcción de pozos de infiltración. Esto debido a lo desastroso que puede resultar para la ciudad una insuficiente
captación de las aguas lluvias mediante las redes de drenaje. Por ello, se exige y se han desarrollado sistemas alternativos de captación de aguas lluvias, en los cuales los pozos de infiltración consisten en excavaciones cilíndricas o rectangulares de profundidad variable y permiten filtrar el agua de lluvia directamente al suelo en los espacios reducidos, así reduciendo el caudal máximo, disminuyendo el volumen escurrido y recargando la napa del agua subterránea. Esta técnica tiene la ventaja de poder ser aplicada en las zonas donde el estrato superior del suelo es poco permeable, como ocurre en las zonas urbanizadas, pero tienen capacidades importantes de infiltración en las capas profundas del suelo. Estos no deben ser empleados en lugares donde el abastecimiento del agua para el consumo humano se obtenga de pozos de menos de 10 metros de profundidad o donde el subsuelo esté compuesto por formaciones calcáceas o rocas fracturadas, a fin de minimizar la contaminación de la fuente de agua subterránea. Si lo notan, generalmente las alcantarillas tienen un desnivel para que el agua se deposite correctamente y se facilite bajar de, pues, esta misma. Los usos típicos que tienen, pues lo que acabamos de nombrar anteriormente, tanto las zanjas de infiltración como los pozos de infiltración, es la recogida de aguas en zonas adyacentes, en caminos, en los parkings, en zonas residenciales, las partes comerciales de diversas ciudades e industriales, pero para tener en cuenta cómo se debe excavar este terreno, siempre se debe establecer en zonas de baja precipitación para acumular el agua de lluvia, permitiendo una mayor infiltración de estas en el perfil del suelo. Además, estos no pueden ir cerca de la estructura subterránea de edificios, ya que pues, lo que pueden hacer es, por la humedad que recogen estos, sumirlo y llevarlo a hundirlo también. Eh, También perdón, también se puede utilizar para retener y manejar las diferentes corrientes de aguas de las superficiales y reducir la pérdida que tienen los suelos en esta, debido a la pendiente que se asocia pues, a la erosión, ya que pues según la cantidad de agua que recibe un suelo en específico, pues puede empezar pues, a vencerse, entre comillas, para para generar su cambio, como podemos ver aquí en Chía, que es cuando vuelven a poner el asfalto a las diversas calles. Entre las diversas ventajas que podemos encontrar, se destacan dos importantes. La primera es que atenúan de forma significativa el volumen de agua de escorrentía y el caudal pico. Y la segunda es que se integran. Y la segunda es que se integran pues fácilmente en el paisaje, ya que son pues de un tamaño pequeño, pues a simple vista, y estos no afectan con la estructura visual que tienen en una ciudad o se pueden decir en diferentes partes de zonas verdes. Y como ya hablamos de las ventajas, ahora pues se le toca las desventajas. Tenemos estas dos que son las más importantes. En primer lugar, tenemos la que es que se puede obstruir con facilidad, por lo que no es recomendable localizarlos en suelos particulados finos, aquellos pues, que son construidos con limos o arcillas. Y la segunda es que las acumulaciones de contaminantes y las obstrucciones que son difíciles de ver, esto puede ocasionar muchos problemas. Y también tenemos que la tasa histórica del fracaso es alta, debido a que los mantenimientos deficientes de este tipo de tuberías pues, han hecho que grandes cantidades de desechos pues, ocurran en acumulaciones y esto termine obstruyendo el drenaje y rompiéndolo. Y por último tenemos las pequeñas áreas drenantes que son las fugas que tienen las tuberías. Los requisitos de mantenimiento: hay que inspeccionar para revisar posibles construcciones,
retirar los sedimentos y retirar y limpiar los materiales filtrantes para que no se cause ninguna obstrucción. Y el rendimiento de estas son, al respecto de la reducción del caudal punta, es medio, la reducción del volumen es alto, el tratamiento de la cantidad de agua es alto, potencial de beneficio social urbana es bajo y el potencial ecológico es bajo. Y pues esta fue toda nuestra presentación, así concluimos esta y muchas gracias por su atención.